Hola, les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Fate por Overlord. No quiero alargar mucho la intro, así que comencemos con el capítulo. Renuncia de derechos. Ninguno de los personajes de Fate, tanto como de Overlord, no me pertenecen. Todos sus respectivos derechos a sus creadores originales. A mí únicamente me pertenece lo que es este pequeño canal, al igualmente que las ediciones de este último. Sin nada más que decir, que disfruten este capítulo. Fate Overlord, Cap 8, por Alberto Weslen. El informe es exacto. El informe es tan preciso como cualquiera puede obtener, santidades, dijo el capitán de la escritura negra. Esta es la versión final del informe que incluye no solo los detalles de lo que vi, sino todo lo demás que mi equipo vio y con lo que hice referencias cruzadas. Entonces este no es un simple vampiro con el que se encontró la escritura negra. Ningún simple vampiro tiene la capacidad de contener a nuestros luchadores más fuertes. Tendremos que investigar a este vampiro a fondo. Descubre qué la hace tan poderosa en comparación con el resto de sus parientes. Mencionaste que alguien te permitió escapar de manera segura. ¿Estás seguro de que este individuo era humano? ¿No alguien que usó un método para disfrazarse de humano? No puedo descartar la posibilidad de que el individuo que salvó a mi equipo y yo no fuera humano. Mi salvador seguramente es humano, ya que no habría otra razón para que él nos salve. Ni siquiera nos buscó o permaneció en el campo de batalla durante mucho tiempo antes de que tomara el cadáver del vampiro. Respondió el capitán. Las suposiciones del capitán parecen correctas. ¿Quién más que un humano ayudaría a otro ser humano? Los no humanos podrían a veces, pero eso generalmente se debe a un motivo. Veo que no hay motivo, dado que su salvador ni siquiera buscó a la escritura negra por una recompensa. ¿Quién hubiera pensado que había un ser humano tan poderoso fuera de las escrituras negras? Sí, hay humanos cercanos o iguales a las escrituras negras, pero ninguno tiene la panoplia completa de equipo de guerra como la escritura negra. Sin embargo, este humano, según el informe, parecía poseer un equipo de guerra increíblemente poderoso. Eso es correcto, asintió el capitán. Nuestro salvador usó dos armas. Gemelos, creo. Tenía una poderosa habilidad para matar al vampiro. 2 veces esta habilidad se usó para matar al vampiro. Es un arma que es igual a cualquier equipo dejado por los 6 grandes dioses. Este hombre, su nombre era Shiroru Emiya, ¿correcto? Ese fue el nombre que le dio al vampiro. A menos que fuera un nombre falso, es el único nombre con el que tenemos que seguir además de su apariencia. Afirmó el capitán. Debemos reclutar a este joven en nuestras filas. No solo por su destreza en la batalla, sino también por imaginar el potencial que poseería su linaje. Su fuerza ayudará enormemente a la supervivencia de la humanidad, y sus descendientes podrían ser nuestros mayores protectores. Entonces debemos tener el nombre, Shiroru Emiya, y su aparición enviada a cada uno de nuestros espías, para que sepan a quién vigilar o escuchar. De acuerdo. Envíe elementos de las escrituras Flor de Viento sobre la observación y el reclutamiento de este joven. ¿Hay algo más que necesiten de mí, santidades? Preguntó el capitán. No, tu presencia ya no es necesaria. Entonces me iré, dijo el capitán mientras se inclinaba ante los Cardinals antes de salir de la habitación. El capitán suspiró al salir de la habitación. Sus deberes en esa habitación habían terminado, todavía tenía trabajo por hacer. En ese entonces, simplemente estaba dando un informe, pero ahora tenía que cumplir con sus responsabilidades como primer asiento de la escritura negra como su líder. Esto incluía todo lo que tenía que hacer el oficial militar más alto de una unidad militar masiva. Estaba estirando su cuerpo mientras caminaba por los pasillos, cuando su atención fue atraída por un sonido de clac clac clac. El capitán supo quién había hecho ese sonido antes de verlo. Había muy pocos en la teocracia Slaine a quienes se les permitió entrar a este lugar, y cuando pensó en las personas que no estaban presentes en la sala de reuniones, la respuesta saltó hacia él. Como esperaba, había una chica apoyada contra una pared. Tenía un peinado único, con el lado izquierdo de un color diferente al derecho. Uno era un plateado centelleante, mientras que el otro era un negro devorador. El color de sus ojos era igualmente desigual. Junto a ella había una guadaña de guerra que parecía una lanza en forma de cruz, apoyada contra la pared. Aunque parecía joven, apenas 15 años, su edad no se correspondía en absoluto con su apariencia.
Desde que se convirtió en el líder de las escrituras negras, la apariencia de la niña no había cambiado en absoluto. Volvió los ojos a las orejas debajo de su cabello y rápidamente desvió la mirada. Esto se debía a que sabía que la niña odiaba que la gente le mirara los oídos. Los labios seductores de la chica formaron una curva, como si estuviera leyendo su mente. Ella era una niña de sangre cruzada nacida de probabilidades casi imposibles, el asiento adicional de las escrituras negras, conocido como muerte cierta. Ella era una guardiana, responsable de defender el Sanctum Sanctorum de la Teocracia Slaine, el lugar donde se guardaban las reliquias de 5 dioses. El sonido que había escuchado provenía del juguete en sus manos. En la Teocracia Slaine, se le llamaba cubo de Rubik y aparentemente había sido heredado de los 6 grandes dioses. La voz de la chica se mezcló con el clac 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 de sus movimientos. Una cara es bastante simple, pero acertar 2 caras es difícil, dijo Tessy Zetsumei. No fue difícil para él, pero no tenía idea de si debía decírselo. Al final, eligió sonreír amargamente a modo de respuesta. A la chica no pareció importarle su respuesta y continuó con indiferencia. ¿Qué pasó? Incluso los Cardinals aparecieron. Preguntó Zetsumei. Te dieron una copia del informe, ¿verdad? Respondió el capitán. No lo he leído, respondió Zetsumei sin dudarlo. Además, preguntarle a alguien que sabe es más rápido. ¿Se equivocó el astrólogo de las 1000 millas? ¿Fuiste enviado para lidiar con el señor dragón de la catástrofe? ¿Pasó algo? A lo largo de todo esto, los dos nunca se habían encontrado con la mirada del otro. La atención de la niña se centró en el juguete que tenía en la mano. Nos enfrentamos a un vampiro que estaba más allá de todo lo que habíamos enfrentado antes. Luchamos contra él durante horas, pero solo nos agotamos y nos lastimamos porque el vampiro era demasiado poderoso y sus habilidades regenerativas le permitieron curarse de cualquier herida que infligiéramos. Entonces, hicimos la única cosa lógica que podíamos hacer. Retroceder. Respondió el capitán. ¿Algo más? Estoy detectando algo que estás escondiendo. Preguntó Zetsumei. No me escondo, solo que no lo mencioné todavía, dijo el capitán. Nos encontramos con un humano que fue capaz de matar al vampiro en cuestión de minutos donde mi equipo había fallado después de horas. Zetsumei hizo una pausa para jugar con el cubo de Rubik's y miró al capitán con curiosidad. Oh, eso es impresionante. Un humano que fue capaz de derrotar a un vampiro que el primero a los 12 puestos de la escritura negra no pudieron matar. Solo algo más fuerte y más viejo de los vampiros podría haber logrado jugar así. Así que ese monstruo entonces no era un vampiro. ¿Podría ser un señor dragón? ¿El señor del dragón vampiro o el señor del dragón del ataúd anciano? La curva de sus labios se ensanchó, una clara sonrisa. Es decir, si la expresión de su rostro, como una salpicadura de sangre, contara como una sonrisa. ¿No están ya muertos esos 2 dragones? Preguntó el capitán en tono incómodo. Ambos son señores dragón no muertos, así que no sabemos si fueron realmente destruidos. La chica finalmente levantó la cabeza para mirarlo directamente. Sus ojos desiguales parecían brillar con lo que parecía curiosidad, deleite y lujuria por la batalla. ¿Quién crees que es más fuerte? ¿Yo y ese vampiro o incluso el humano que mató al vampiro? El humano, dijo el capitán sin pensar. ¿Qué? Zetsumei preguntó en estado de shock ya que no esperaba ese tipo de respuesta. ¿Qué te hace decir eso? El humano, su nombre es Shiroru Emiya, fue capaz de matar al vampiro de un solo golpe. Esto no fue solo una vez, ya que el vampiro tenía una habilidad o un objeto para resucitarla. Se las arregló para matarla 2 veces. Respondió el capitán. Se desconoce si Emiya usó su propia habilidad / magia o la habilidad del arma para matar al vampiro. Lo que se sabe es que usó una larga lanza carmesí de origen mágico y gritó las palabras Gaebolgo para matar al vampiro 2 veces. Bien bien. Zetsumei dijo en un tono muy ansioso. Podría saborear la derrota. Mientras la oía murmurar para sí misma, se preguntó, ¿quién ganaría si Zetsumei y Emiya lucharan? Había intercambiado golpes con Zetsumei y había visto luchar a Emiya, y sentía que el vampiro era superior. Sin embargo, ese vampiro no podría derrotar a muerte certera. Mientras se hundía en sus pensamientos, escuchó el sonido de una risita. Luego, frunció el ceño y miró hacia su fuente. Hablemos de otra cosa.
¿Cuándo te vas a casar?, preguntó Setsumei. Ese fue uno de los temas más planteados cuando estuvo presente. En resumen, preguntaba cuándo encontraría una novia adecuada. Para decirlo con amabilidad, estaban hablando de un cónyuge, pero más crudamente, ella sería una máquina para hacer bebés. No he encontrado a nadie todavía, respondió el capitán. ¿Porque todavía eres joven, preguntó Setsumei. Cuando la escritura negra se mudó, sus miembros usaron máscaras mágicas para ocultar sus identidades. Según las leyes establecidas por los dioses, la mayoría de edad en la teocracia Slime era de 20, pero después de quitarse la máscara, su verdadera edad era mucho menor que esa cifra. Por supuesto, después de que te cases, tu pareja será secuestrada en un lugar secreto dentro de la teocracia, pero aún podrá criar a tu hijo. Lo sé. Soy miembro de las escrituras, ¿sabes? Oh, sí. De todos modos, probablemente deberías decirle a tu futura esposa que vas a tomar otras esposas. La ley dice que está bien, pero a todas las han educado para que no les guste tener múltiples cónyuges. La teocracia Slime permitió la práctica de la poligamia siempre que la nación la autorizara. Esta era una práctica que había sido heredada de una época en que las líneas de sangre tenían que mantenerse puras debido a la falta de entidades poderosas. Sin embargo, en circunstancias normales, la práctica habitual es de un hombre a una mujer, y solo en unos pocos casos se ha concedido una sanción nacional. Incluso cuando se concedió, un hombre solo podía tener 2 esposas. Gracias por tu amable recordatorio, pero en cuanto a ti, ¿no quieres casarte? Hizo esa pregunta porque podría haber parecido joven, pero su apariencia no coincidía con su edad real. Bueno, podría casarme con un hombre que pudiera derrotarme. No me importa si se ve feo o tiene una mala personalidad, o incluso si no era humano en absoluto. Después de todo, él es el hombre que me golpeó. ¿Qué tan fuertes serían nuestros hijos? Gazef Stronoff se subió la capucha de su capa y salió a la lluvia. Corrió a través de la ligera llovizna que caía de las oscuras nubes de arriba. La fuerte lluvia empapó el exterior de su capa y lo apeló. Caminó en silencio a través de la lluvia, pasando junto a varios otros que estaban vestidos de manera similar con ropa para clima húmedo. Si bien su capa le proporcionó una medida de protección contra la lluvia, la sensación pegajosa de la tela mojada era incómoda contra su piel. Gazef aceleró el paso y se apresuró a volver a casa. Soltó un suspiro de alivio mientras se acercaba a su casa y se liberaba de su capa empapada. Entonces algo llamó su atención. Un hombre sucio estaba sentado en un callejón, sin hacer caso de la lluvia que cubría el mundo como un velo, escondido dentro de un callejón que estaba a un corto giro a la derecha de la carretera principal. El cabello del hombre parecía haber sido teñido al azar, y se podía ver el color original en las raíces. Su cabello estaba pegado a su frente por la lluvia y con gotas de agua. Tenía la cabeza agacha y no se le veía la cara. La atención de Gazef fue atraída hacia él porque estaba desconcertado por cómo el hombre no estaba usando ropa de lluvia y parecía completamente indiferente por el hecho de que estaba completamente empapado. Algo pareció destacar en él, en particular su mano derecha, que llamó su atención. La mano derecha apretó un arma con fuerza, como un niño aferrado a la mano de su madre. Parecía bastante incongruente con la apariencia desaliñada del hombre. Era un arma que provenía de los lejanos desiertos del sur, un tesoro raro y precioso conocido como katana. ¿Lleva una espada? ¿Es un bandido? No tengo un sentimiento así de él. No es nada de eso. Parece casi nostálgico. Gazef se preguntó confundido. Se detuvo para mirar el perfil del hombre. Cuando se dio cuenta de a quién estaba mirando, los recuerdos lo inundaron como la marea creciente. No me digas que eres un Unglaus. Incluso mientras decía eso, Gazef pensó, no puede ser él. Cerebro Unglaus. Su oponente en la final del torneo marcial anterior del reino. La imagen del principal que había luchado tan feroz y estrechamente con él todavía estaba marcada en la mente de Gazef. Había sido el guerrero más fuerte que Gazef había enfrentado desde que tomó la espada. Quizás eso era simplemente una ilusión por parte de Gazef, pero consideraba a Bren como un enemigo digno, y no podía olvidar la cara del hombre. El perfil demacrado del hombre que tenía delante era más o menos similar al de su rival. Sin embargo, el hombre antes que él no podía ser el hombre en el que estaba pensando Gazef.
Sus rasgos faciales eran muy similares. Los años podrían haberlo cambiado, pero Gazef aún podía recordar la forma en que miraba en ese entonces. Sin embargo, el hombre en la memoria de Gazef no tenía una expresión tan patética en su rostro. Ese hombre estaba absolutamente seguro de su habilidad con la espada y su espíritu de lucha ardía como un infierno. No se parecía en nada a este patético caparazón de hombre. El agua salpicando a su alrededor, Gazef caminó hacia el hombre en cuestión. El hombre pareció reaccionar al sonido y lentamente levantó la cabeza. Gazef respiró hondo. Verlo de frente le hizo cambiar de opinión. No había duda de que este hombre era Brenunglaus, el genio espadachín. Sin embargo, el cerebro que tenía ante él había perdido el brillo de su pasado y no era más que un perro apaleado. Brain se pone de pie, vacilante. Ningún guerrero se permitiría jamás moverse con tanta lentitud o pereza. Incluso un veterano de edad no actuaría de esa manera. Sus ojos estaban bajos cuando se volvió y se fue, sus pasos carecían de energía. Su forma se encogió bajo la lluvia. Se pensó en Gazef en dejar al hombre atrás. No era la primera vez que había visto a alguien en desgracia y el hombre no era alguien importante para él. Dejando a un lado su preocupación por el hombre con el que había peleado en el pasado, Gazef estaba a punto de irse cuando de repente tuvo la sensación de que si dejaba ir a Brain ahora, nunca lo volvería a ver. Unglaus. Cerebro Unglaus. Gazef gritó. Si el hombre hubiera dicho, tienes al tipo equivocado, Gazef se habría dicho a sí mismo que simplemente había visto a alguien que se parecía a él. Sin embargo, una voz débil y filiforme, como el zumbido de un mosquito, se filtró en los oídos de Gazef. Gazef, Stronov. Era una voz completamente sin vida. Era completamente diferente a la voz del cerebro que le había apuntado con su espada. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó? Gazef preguntó en estado de shock. ¿Qué diablos estaba pasando? Cualquier hombre podía caer, sin importar quiénes fueran. Gazef había visto a muchas personas así. Quienes querían huir de las cosas y buscaban refugio en la mediocridad a menudo lo perdían todo por cometer un solo error. Sin embargo, no podía conectar a personas así con Brenunglaus, ese genio espadachín. Quizás no deseaba admitir que su enemigo más fuerte podría haber degenerado en alguien así. Sus ojos se encontraron. El tipo de rostro que Gazef vio, algo que nunca había pensado en ver del hombre, que una vez había sido su rival. Sus mejillas estaban hundidas y había círculos oscuros debajo de sus ojos. Dichos ojos estaban sin vida y su rostro estaba pálido. Parecía un cadáver. No, un cadáver sería mejor que el hombre que tenía delante. Unglaus parece un zombie. Stronov. Está roto. Brain dijo con una voz apenas audible, pero la devastación en su mente hizo que Gazef se concentrara en las palabras de Brain. ¿Qué? Gazef preguntó confundido y fue entonces cuando miró la espada en la mano de Brain. Y luego, Gazef se dio cuenta de que se había equivocado. No fue su espada la que se rompió. Era el espíritu de Brain. Dime, ¿somos fuertes? Brain preguntó en un tono de introspección. Gazef no pudo responder con las palabras somos fuertes. Pensó en el incidente de Carne Village. Su fuerza era algo de lo que estaba orgulloso. Se decía que era alguien que poseía la fuerza de un batallón completo de soldados humanos regulares. Esa noción había cambiado cuando estaba a punto de ser asesinado por las escrituras de la luz del sol, no hubiera sido por la intervención de Shiroru Emiya. El hombre conocido como el más fuerte del reino no era nada comparado con una figura aparentemente desconocida que apareció de la nada y le salvó la vida. Gazef no se atrevió a hablar con orgullo de su fuerza cuando había visto a alguien mucho más fuerte que él. Gazef no sabía cómo Brain había interpretado su silencio. Débiles. Somos tan débiles. Después de todo, solo somos humanos, y los humanos son débiles. Nuestras habilidades con la espada son basura. Al final, no somos más que las formas de vida inferiores conocidas como seres humanos, dijo Brain en un tono angustiado. Eso era cierto. Los humanos eran débiles. Gazef aceptó a regañadientes en sus pensamientos. Entonces recordó a Shiroru Emiya. Un hombre que era tan poderoso que Gazef pensó que la fuerza de los héroes humanos legendarios eran solo exageraciones y la ilusión de la fuerza de la humanidad. No lo entiendo. Cualquier guerrero debería saber eso, ¿verdad? Los humanos siempre hemos sido débiles.
Bueno, hay razas más fuertes que nosotros. Por eso entrenamos para derrotarlos, ¿no? Brain negó con la cabeza con fuerza. Envió el agua de su cabello mojado por la lluvia salpicando en todas direcciones. ¡No! Eso no es suficiente. Gritó como si estuviera vomitando su sangre vital. El hombre frente a él finalmente comenzó a parecerse a la imagen en los recuerdos de Gazef. Podía sentir algo como el espíritu que Brain había mostrado mientras empuñaba su espada. Sin embargo, el contenido de lo que dijo estaba en desacuerdo con ese mismo espíritu. Stronov. No puedes vencer a los verdaderamente poderosos con cualquier cantidad de entrenamiento. Los humanos no pueden hacerlo. Ese es el verdadero significado del poder. Nuestra débil fuerza no es más que un juego de niños para ellos. No somos más que niños. Jugando a ser guerreros. Parecía haber perdido la calma cuando se enfrentó a Gazef. Digo, Gazef. Tienes bastante confianza en tus habilidades con la espada, ¿verdad? Pero, no es más que basura. Sostienes tu basura y piensas que puedes proteger a la gente. ¿Viste algo tan poderoso que te cambió? Preguntó Gazef mientras pensaba en Shirou Emiya. Lo hice. Lo experimenté. Era una altura que ningún humano podía alcanzar. ¿O no?, sonrió Brain, burlándose de sí mismo. Ni siquiera vi las verdaderas alturas de su poder. Estaba demasiado débil para siquiera vislumbrar algo así. Ella estaba bromeando. ¿Qué broma? Entonces deberías entrenar más duro, con la esperanza de algún día verlo. Brain de repente se encendió y su rostro se contrajo de ira. No entiendes nada. Los cuerpos de los hombres no pueden esperar acercarse a ese monstruo. Incluso la máxima perfección del manejo de la espada no te llevará allí, estoy seguro. Todo es inútil. ¿A qué estaba apuntando en primer lugar? Gazef no tenía nada que decir. Había visto personas con el alma llena de cicatrices como estas antes. Eran personas que habían perdido toda esperanza en la vida porque sus amigos habían muerto antes que ellos. Nadie pudo salvarlos. Nadie más podía ayudarlos. Tuvieron que recuperarse y levantarse de nuevo. De lo contrario, no tenía sentido tenderles una mano. Un Glaus. Escúchame, Stronov. La fuerza de la espada no es nada. Frente al verdadero poder, no es más que basura. Gazef no pudo ver ninguna señal del rostro heroico que una vez había sido Brain. Estoy muy contento de haberte conocido al final. Gazef vio a Brain irse con ojos doloridos. Después de ver los restos patéticos y completamente destrozados del hombre que una vez había considerado su rival más fuerte, Gazef ya no se atrevía a llamarlo. Sin embargo, dijo una cosa antes de irse. Una cosa que Gazef no podía fingir que no había escuchado. Ahora, puedo morir. Brain murmuró mientras se alejaba débilmente. Espera. Espera, Brain Glaus. Gazef gritó cuando estaba claro que si bien se refería a alguien que lo había inspirado a niveles superiores, Brain se había encontrado con lo contrario. Un fuego ardió en el corazón de Gazef mientras gritaba detrás de Brain. Dio un paso adelante y agarró a Brain por el hombro. El andar tambaleante de Brain no se parecía en nada a lo que había sido en el pasado. Aún así, cuando Gazef tiró de su hombro con todas sus fuerzas, perdió el equilibrio, pero no cayó. Eso fue porque había entrenado bien su núcleo y su sentido del equilibrio era muy bueno. Eso tranquilizó un poco a Gazef. Su instinto le decía que la fuerza de su rival no había disminuido. Aún quedaba esperanza. No podía ver morir a un hombre así. ¿Qué estás haciendo?, Brain preguntó confundido. Ven a mi casa. Gazef dijo con una mirada seria que se enfocó en Gazef con la intención de que no tuviera otra opción. Detente. No me ayudes. Solo quiero morir, no quiero vivir más con miedo. No quiero acobardarme ante las sombras o pensar que alguien me está persiguiendo. No puedo aceptar la realidad. Más. No quiero admitir que lancé un pedazo de basura y pensé que en realidad era alguien. Brain dijo en un tono de desprecio mientras perdía la confianza para valorarse a sí mismo como digno de ser vivido. Cállate. Sígueme, dijo Gazef cuando en realidad arrastró a Brain. Vas a cambiar, vas a comer y luego te vas directamente a la cama. Tu opinión de ti mismo cambiará después de escuchar sobre el incidente de Carne Village. Oh, era la mitad de la noche. Había una figura oscura caminando por el gran cementerio de Ramtel.
Vestida con una capa negra con capucha, la figura avanzó sigilosamente. Los pasos de la figura eran tan ligeros que nadie podía escuchar el eco de sus pasos o cómo la figura parecía desaparecer y desaparecer como un fantasma usando la mezcla de luz y sombra. Después de que la sombra llegó a un santuario, se quitó la capucha. Se reveló una joven de unos 20 años, en la cúspide de su juventud. Cabello rubio pero con mechas de rojo que, desde la distancia, la gente podría confundir su color de cabello con naranja a veces. Sus rasgos eran delicados, dándole una belleza felina. La belleza que poseía era del tipo por el que la mayoría de las mujeres trabajarían durante toda su vida. Finalmente estoy aquí, dijo la mujer en tono de broma, cepillando su corto flequillo rubio mientras empujaba la puerta de piedra del santuario para abrirla. Dentro del santuario, la plataforma de piedra estaba llena de cadáveres. El santuario apestaba a perfume, del tipo que se usaría para enmascarar el olor de la muerte y la descomposición a pesar de las medidas utilizadas para evitar la descomposición tanto como sea posible. El dulce olor irritó la nariz de la mujer. Frunció el ceño con irritación cuando el olor comenzó a llegar a su nariz mientras se movía hacia la plataforma de piedra. HMM. La mujer tarareó mientras presionaba una marca anodina debajo del asiento. Cuando se presionó la marca, se escuchó un sonido de clic, lo que indica que un engranaje se había encajado en su lugar. Un latido después, se escucharon crujidos mientras el asiento se movía lentamente, revelando escaleras que conducían al subterráneo. Llegando. La mujer arrastró el final de sus palabras de manera despreocupada y bajó las escaleras. Al doblar la esquina en el medio, llegó a un vasto espacio. Las paredes y el piso sufrieron graves daños por el paso del tiempo y los elementos, pero el hecho de que las paredes y el piso estuvieran todavía en condiciones de funcionamiento fue testimonio del nivel de construcción sólida que solo fue posible gracias a excelentes artesanos y un material de construcción igualmente valioso. El aire no estaba rancio, estaba bastante fresco por la ventilación en alguna parte. Extraños tapices colgaban de las paredes, con velas rojas hechas de sangre debajo, emitiendo un tenue resplandor y el olor a sangre carbonizada. La llama parpadeante de la vela proyectaba innumerables sombras. Había varias cuevas y todas apestaban a muerte. La mujer examinó su entorno hasta que sus ojos se detuvieron en un punto. Oye. La persona que se esconde allí, un invitado, está aquí. El hombre que se escondía en un rincón oscuro y la espiaba se estremeció. Hola. Estoy aquí para conocer a Kaji-chan, ¿está él aquí? El hombre no sabía qué hacer y comenzó a temblar cuando el sonido de su voz se acercó cada vez más a él. Está bien. Estás despedido. Otro hombre, que de repente salió a la luz, habló con el hombre que se escondía en las sombras. Era un hombre flaco. Sus ojos estaban hundidos y su complexión era completamente diferente a la de una persona sana. No tenía pelo en el cuerpo. No solo era calvo, ni siquiera tenía cejas ni pestañas. Su apariencia hacía difícil juzgar su verdadera edad, pero no podía ser demasiado mayor ya que su piel no estaba arrugada. El hombre vestía una túnica de color rojo oscuro y alrededor del cuello llevaba una cadena hecha con huesos de pequeños animales. Sus manos eran solo huesos cubiertos de piel y en una de sus manos, que tenía uñas amarillentas, sostenía un bastón negro. Parecía más un monstruo no muerto que un humano. Hola, Kaji-chan. El tono casual de la mujer hizo que el hombre frunciera el ceño. ¿No puedes llamarme así? Empaña el nombre de Zuranon. Zuranon. Fue un nombre que infundió miedo en los corazones de quienes lo escucharon. Una organización poderosa y secreta dedicada a la investigación y aplicación de la nigromancia. El miedo que inspiraba su nombre era el resultado de experimentos que habían llevado a innumerables aldeas y pueblos, incluso una pequeña ciudad en un momento. El miedo no se asoció solo con la cantidad de vidas perdidas y propiedades destruidas por los Zuranon. Zuranon tenía entre sus filas a algunos de los magos más fuertes que la humanidad tenía para ofrecer. ¿Es eso así? La mujer ignoró la solicitud del hombre de cambiar su forma de dirigirse a él, lo que hizo que su ceño se profundizara en disgusto. Entonces, ¿por qué estás aquí? Si planeas crear problemas, tengo mis formas de tratar contigo. El hombre entrecerró los ojos, agarrando su bastón con fuerza para enfatizar su punto. ¡Qué mala, Kaji-chan! Vine a traerte esto.
La mujer mostró una linda sonrisa mientras buscaba algo debajo de su capa. Después de encontrar el artículo, felizmente lo tendió en su mano. Fue una corona. Innumerables pequeñas joyas decoraban los hilos de oro, como gotas en una telaraña. Era una obra de arte delicada. El centro de la corona, donde debería estar la frente cuando se usa, era una gran joya, que parecía un cristal negro. Esto es. El hombre estaba mudo. La miraba desde lejos, pero estaba muy seguro de que era la corona que vio hace mucho tiempo. La corona de la sabiduría. ¿No es este uno de los mayores tesoros de la teocracia Slane? Vi a una linda chica con esta extraña corona, pero como no le quedaba bien, la tomé. Pero entonces me sorprendí. Ella inmediatamente se volvió loca. La mujer siguió riendo. HMMPH, el costo de conseguir esa cosa significó traicionar las escrituras negras. La cosa es basura. No vale la pena el costo. Debería haber tomado uno de los artefactos divinos que dejaron los 6 dioses. Llamarlo basura es un poco, el hombre llamó a la mujer, que estaba posando e inflando la mejilla. Pero es basura, ¿verdad? Solo las mujeres pueden usarlo, y han cumplido con un cierto requisito. Uno de la capacidad mental y espiritual más allá de la mayoría de los humanos. De hecho, no tiene valor sin tener la mujer necesaria para usarlo, pero eso no hace basura. Nadie ha sido capaz de fabricar artículos de tal calibre en siglos. La corona de la sabiduría en sí fue uno de los artículos construidos por los 6 los mismos dioses. Eso lo convierte en un objeto por el que la mayoría de la gente moriría por tener en sus manos. El hombre reprendió a la mujer por su falta de aprecio por lo que le había traído. No. Estás absolutamente incorrecto. Esos objetos que conoces como los grandes tesoros de la teocracia Slane son solo elementos que los 6 dioses usaron antes de descartarlos. Los verdaderos tesoros de la teocracia Slane son un secreto profundamente guardado conocido solo por las escrituras negras, y solo las más grandes de las escrituras negras pueden usar el equipo que los 6 dioses usaron exclusivamente. La expresión despreocupada y el tono alegre de la mujer se transformaron de repente. Comenzó a hablar con voz venenosa, y adoptó una mirada de odio que sorprendió al hombre. Es imposible robar esos artefactos divinos de todos modos. Está protegido por los monstruos más fuertes de la escritura negra. Son bastardos atávicos, que son tan arrogantes porque la sangre de los 6 dioses corre por sus venas, pero son las cosas reales. ¿Semidioses, son esos tipos tan fuertes? Preguntó el hombre con curiosidad erudita. Esos tipos están más allá del reino de ser fuertes. La mayoría de la gente solo puede hacer hipótesis sobre cuán poderosos son, pero yo mismo conozco el alcance de sus habilidades. Todos y cada uno de los individuos a los que se les da el título de God King son un ejército de un solo hombre y pueden cambiar la marea de la batalla sin ayuda. Se dijo que si los dios parientes se soltaban sobre las otras naciones humanas y semihumanas, la mayoría seguramente caería ante su poder. Seguramente, bromeas. Suena increíble, ¿verdad? Es la verdad. La única razón por la que no quieren conquistar el mundo en nombre de los 6 dioses es porque están atados a lidiar constantemente en secreto con amenazas que causarían pánico y destrucción masivos. ¿Quién podría ser lo suficientemente fuerte como para atar a un pariente divino y exigir mantener tal secreto? Incluso yo, alguien que tiene ojos y oídos en muchos lugares, nunca había escuchado nada sobre esto. ¿Cómo te sentirías que las mismas amenazas que solo se cuentan en los mitos y leyendas aún estuvieran vivas? Las leyendas sobre los 6 dioses y los 8 reyes codiciosos han dejado de existir y afectan el plano mortal, es cierto, pero no sobre las deidades malvadas. ¿No puedes hablar en serio? Se decía que las últimas deidades malvadas fueron asesinadas por los 13 héroes. Lamentablemente, no es cierto. Fue la propaganda de la teocracia Slane usando sus inmensos recursos e influencia a lo largo de los siglos que la verdad fue encubierta. Muchas de las deidades malignas todavía existen hasta el día de hoy. Los 13 héroes mataron solo una pequeña fracción de las deidades malignas. Se ha mantenido el secreto sobre la existencia continua de las deidades malignas, y los dios parientes son los que tratan con ellas desde el fallecimiento de los 13 héroes. La mujer aclaró. Sin previo aviso, Clementine desapareció. Cerró la distancia, golpeando con una velocidad asombrosa. Una hoja brilló mientras apuñalaba hacia la garganta de Khajiit.
Pero su objetivo tampoco era presa fácil. El orgullo de Furanon, Khajiit compuesto por los 12 miembros principales de Furanon, no moriría así. La punta de la hoja afilada se movió tan rápido para un usuario de magia frágil como Khajiit que seguramente tendría que morir el tiempo. Una pared blanca que brotó del suelo. Fueron innumerables huesos. Compactado de una manera que fácilmente podría negar la fuerza por la que el mitril era famoso y construido para ser lo suficientemente liviano como para moverse tan rápido. Sintiéndose bastante satisfecho, Khajiit miró a Clementine. ¿De verdad estás aquí para entregar ese objeto o un cebo para bajar la guardia y poder matarme? Si ese hubiera sido el propósito, entonces has fallado miserablemente. No me importa lo que hagas con la corona de la sabiduría. Todo lo que me importa es divertirme infligiendo dolor y ver a mis víctimas retorcerse mientras suplican antes de que las mate. Nada vigoriza mi espíritu que mutilar y matar. Si creas un no muerto ejército o masacrar a los vivos como sugiere tu reputación sobre ti, entonces está bien. Estoy feliz de ayudar. Cuando creas tu ejército de muertos vivientes para masacrar a los vivos, podría atacar y matar a mi deseo sin que nadie me detenga, ya que están demasiado ocupados tratando con tu ejército de muertos vivientes. Entonces creo que tú y yo vamos a poder trabajar muy bien entre nosotros. Si vamos a trabajar juntos, ¿a quién vas a usar para usar la corona de la sabiduría? Que yo sepa, la corona de la sabiduría elevará la fuerza mágica del usuario hasta el punto de que genere suficiente maná para la invocación masiva de no muertos que busca abrumar a Erramtel. Oh, hay un chico llamado Nfiria Bareare. Cumple con todos los requisitos para que la corona de la sabiduría se use en Erramtel, excepto por su género. Eso se resolverá fácilmente con una poción especial que tengo. Cuéntame más sobre él entonces y estas pociones tuyas. ¿Qué piensan ustedes? Espero que lo hayan disfrutado. Deje sus comentarios y críticas en las reseñas. Amigos, hasta aquí vamos a dejarlo por hoy. Igualmente recuerden, dejen su like, suscríbanse, al igualmente dejen su comentario porque yo siempre lo estoy leyendo y dejando sus corazoncitos. Sin nada más que decir, hasta luego, bye.